Bueno, en la clase de hoy vamos a ver farmacología de la tiroides y de las drogas antitiroides. Primero vamos a repasar un poquito de histología. Esto ustedes ya lo saben. La glándula tiroides se dispone con un arreglo de células en su parte exterior, que son las células foliculares, y en el medio hay un coloide. Las células foliculares son las que van a sintetizar la hormona tiroide propiamente dicha, que es la triodotironina o T3, y además la T4. Las células parafoliculares sintetizan calcitonina, pero vamos a centrarnos en las foliculares, que son las que sintetizan las hormonas tiroides. Acá vemos el arreglo de células y el coloide en el centro. El eje, a partir del hipotálamo, segrega la hormona liberadora de tirotrofina. Cuando llega a la hipófisis anterior, esta es estimulada y libera la tirotrofina. La tirotrofina, cuando llega a la tiroides, va a desencadenar procesos mediante la adeninatociclasa que implican la síntesis y liberación de las hormonas y también aumenta el trofismo y la vascularización de la glándula. El primer paso, el paso de la hormona liberadora de tirotrofina al llegar a la hipófisis, puede ser inhibido por tanto la dopamina como los glucocorticoides, mientras que el yoduro en concentraciones altas, va a desacoplar la ciclasa de la unión de la tirotrofina con el receptor. Es decir, no se va a producir la síntesis y liberación de hormonas, ni el trofismo, ni la vascularización de la glándula. Los pasos que se siguen para la síntesis de hormonas tiroides básicamente son 6. Primero es la captación de yoduro. Esto se hace contragradiente debido a que el yoduro dentro de la tiroides es mucho mayor que lo que hay a nivel plasmático, es decir, con gasto de energía. Luego, la oxidación del yoduro, el yoduro está con -1, con estado de oxidación -1, se va a transformar en yodo orgánico, que tiene estado de oxidación 0. Posteriormente, el yodo orgánico se va a unir a residuos de tirosina en la proteína tiroglobulina y va a formar lo que se llaman los residuos de monoyodotirosina o diyodotirosina, dependiendo de si se une uno o dos yoduros o dos yodos al residuo de tirosina. Posteriormente se produce un acoplamiento entre dos de estos residuos que van a formar las tironinas, de las cuales la T3 y la T4 son parte. Todavía estas tironinas están unidas a la molécula de tiroglobulina. Posteriormente se produce un proceso de pinocitosis, se produce la proteólisis dentro de unas vesículas de la tiroglobulina, la proteólisis enzimática, y se liberan las hormonas. Además, en todos los tejidos hay conversión periférica de la T4 en T3, como vamos a ver más adelante. Esto quiere decir que la T3, que es la hormona biológicamente activa, puede venir directamente de la síntesis a partir de la proteólisis de la tiroglobulina o venir desde su conversión a partir de la T4. Y esto va a tener importancia, como vamos a ver más adelante. Acá hay un esquema donde más o menos se esquematiza, digamos, todo este proceso. Al principio se observa la entrada contragradiente del yoduro en la célula folicular. Esto es en la membrana basal. El yoduro difunde hacia la luz del coloide, donde está el coloide, y el yoduro es transformado por una peroxidasa que actúa junto con peróxido de hidrógeno como grupo prostético, se transforma en yodo orgánico. El yodo orgánico es el que se va a unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina que se encuentra en el coloide. La misma peroxidasa facilita el acoplamiento, es decir, que dos residuos de, por ejemplo, monoyodotirosina o diyodotirosina se unen para formar las tironinas. Esto también requiere la presencia de peróxido de hidrógeno. Así se sintetiza
la tiroglobulina en el coloide. Por un proceso de pinocitosis a nivel de la membrana apical, la tiroglobulina va a ser encerrada dentro de unas vesículas que básicamente son proteolíticas, van a liberar, van a proteolizar, a alisar la proteína, y esta va a liberar los residuos de monoiodotirosina, diodotirosina, que pueden volver a ser recuperados porque el ioduro se puede liberar y el ioduro vuelve al ciclo, y también las tironinas T4 y T3 que van a ser excretadas. Cada uno de estos pasos, como vamos a ver, puede ser inhibido específicamente por distintas drogas. Acá hay otro ejemplo donde vemos cuáles son las drogas que inhiben cada uno de estos pasos. Por ejemplo, a nivel de la bomba de yodo y la bomba de ioduros, el perclorato y los tiocianatos son inhibidores. Es decir, que el ioduro no podría ingresar en el citoplasma de la célula folicular. Por otra parte, a nivel de la peroxidasa, tenemos las tiureas, que las vamos a ver más adelante, el propiltiuracilo, el metilmercaptoimidazol, como inhibidores de estos pasos. En la formación de las vesículas tenemos algunos inhibidores antimitóticos, por ejemplo la colchicina, la citocalcina B. Además, el litio y el ioduro también pueden inhibir este paso. Finalmente, en la conversión periférica de T4 a T3, los inhibidores pueden ser el propiltiuracilo, propranolol, amiodarona, glucocorticoides, litio y el ácido iopanoico. Todos estos compuestos inhiben la conversión de T4 en T3. Acá tenemos un esquema donde vemos cómo sería la molécula de monoiodotirosina y la de diiodotirosina. La única diferencia, como ven, es que una tiene un yodo en el residuo y la otra tiene dos. Y cómo se produce el acoplamiento para formar en este caso la T4. También se podría formar la T3. Si se unen dos diiodotirosinas se forma la T4. Si se une una mono con una diiodotirosina se forma la T3. Donde se observa que hay dos de estos residuos unidos, y esa es la característica de las tironinas, lo que las difieren, digamos, de las tirosinas, de las monoiodotirosina y la de diiodotirosina. Este es otro ejemplo donde vemos el mismo proceso en otra figura. Vemos que hay transporte activo de ioduro, vemos que el ioduro es organificado ya dentro del coloide, pasa a yodo orgánico, el yodo orgánico se une a los residuos tirosina de la tiroglobulina, y posteriormente la tiroglobulina es ingresada por pinocitosis, es clivada a sus aminoácidos y se libera la T4, T3 y eventualmente también la monoiodotirosina, la diiodotirosina, cuyos ioduros vuelven a repetir el ciclo. La producción diaria de T4 es de 70 a 90 microgramos y la de T3 de 15 a 30 microgramos típicamente. También, por supuesto, pueden existir otros metabolitos. También vamos a ver que hay otros compuestos inactivos como la T3 reversa, la T2. Después vamos a hablar un poquito de esto. La ingesta diaria de ioduros no debería ser menor a 50 microgramos diarios, pero tampoco debe ser muy excesiva, como vamos a ver más adelante. La 5-deionasa 1 es la que convierte en la mayor parte de los tejidos la T4 a la T3. Habíamos dicho que la T4 en plasma, y después vamos a ver por qué, está en mayor grado, está en mayor concentración que la T3. Los tejidos lo que hacen es obtener T3 a partir de la conversión de T4. Recordemos que la T3 es la hormona metabólicamente activa. La desiodinasa tipo 1, que es la que está en estos tejidos, puede ser inhibida, como habíamos dicho, por algunas drogas como el propiltiuracilo, pero también como el propranolol, la amiodarona, los corticoides, el ácido iopanoico y el litio. En el cerebro y en la hipófisis existe la 5-deionasa 2 que
a diferencia de la 1, no puede ser inhibida, por ejemplo, por propiltiuracilo, y la deionasa 3 es la que transforma la T4 en un compuesto inactivo que es T3 reversa. Está a nivel de la placenta, la piel y el cerebro. Hay que tener en cuenta que en todos los casos, cuando uno pasa de T4 a T3 reversa o de T4 a T3, se libera un ioduro. Este ioduro puede ser recaptado vía plasma y utilizado nuevamente por la glándula tiroidea para generar más hormonas tiroides. Las T4 y la T3 tienen una proteínas plasmáticas. En el plasma, la proporción de yoduro orgánico es de 95% y la de orgánico 5%. Las T4 y T3, las hormonas tiroideas, viajan por lo general unidas en plasma a la globulina fijadora de tiroxina, una T4 con mayor afinidad y con menor afinidad T3. Esto trae consecuencias, por ejemplo, que la T4 tiene una vida media bastante mayor que la T3. La transtirretina une también la T4 y la albúmina puede unir también a ambas T3 y T4, pero siempre la que tiene más afinidad por las proteínas plasmáticas es la T4 y no la T3. Recordemos que la hormona libre es la que tiene actividad biológica. Cuando existe alguna alteración en las concentraciones de la TBG, o sea, la globulina ligadora de tiroxina, pueden existir alteraciones también en la cantidad total de hormona tiroidea, pero la concentración de hormona libre se mantendrá intacta y la TSH funcionará normalmente, es decir, el eje no tendrá mayores alteraciones. Causa de aumento de la TBG puede ser hiperestrogenismo, embarazo, anticonceptivos, tamoxifeno, aumento de la síntesis hepática o disminución del clearance, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar, porfiria o también causas hereditarias. Entre las causas de disminución de la TBG puede haber hiperandrogenismo, disminución de la síntesis hepática, síndrome nefrótico de acromegalia, corticoides en casos de dosis altas y también causas hereditarias. ¿Cómo funcionan las hormonas tiroides? Habíamos dicho que la hormona tiroidea por excelencia es la T3, es decir, la triiodotironina. Básicamente, las hormonas tiroideas se unen a receptores nucleares. Estos receptores, por ejemplo, el receptor de hormona tiroidea, están por lo general unidos como heterodímeros con otro receptor, como por ejemplo el receptor retinoide, unidos a una parte del ADN que se llama elemento respondedor a hormonas, o HRE. Normalmente se encuentran unidos a un correpresor. Cuando llega la hormona, que es el ligando, este correpresor se desplaza, cambia la conformación de este complejo, el correpresor sale y puede permitir el ingreso de coactivadores y fundamentalmente de la polimerasa que empieza a transcribir los genes que están justo detrás del elemento respondedor a hormonas. Recordemos entonces que los receptores para hormonas tiroides son receptores nucleares que están unidos al ADN. ¿Cuáles son las acciones típicas que se producen cuando se genera la unión de la hormona tiroidea con el receptor nuclear? Estas acciones por lo general van a llevar tiempo porque son acciones genómicas, es decir, necesitan de la síntesis de proteínas. En el desarrollo fetal participan en el desarrollo del sistema nervioso central y en la maduración del esqueleto. Además, tienen acción calorigénica, puesto que aumentan el consumo de oxígeno y por lo tanto aumenta también la producción de calor. Además, a nivel cardiovascular, mejora la contractibilidad cardíaca. A nivel del sistema nervioso central, aumenta la mielinización. Por otra parte, como acciones endocrinas, generan caracteres sexuales secundarios, esto especialmente durante la pubertad. El aparato gastrointestinal aumenta la motilidad intestinal y, como acciones metabólicas, a bajas dosis, que son las dosis fisiológicas, básicamente favorecen el anabolismo. Sin embargo, en altas dosis, como podría ser, por ejemplo, en el hipertiroidismo, aumentan el catabolismo, aumentan
Los hidratos de carbono tienen un efecto hiperglucemiante y favorecen la lipólisis y el catabolismo del colesterol. A nivel del aparato respiratorio, mantienen el funcionamiento normal del centro respiratorio. Tiene una acción simpático-mimética, puesto que producen upregulation heteróloga del receptor beta 1, es decir, que las respuestas simpáticas por lo general están exacerbadas. A nivel neuromuscular, favorecen la velocidad de conducción, aumentan la velocidad de conducción y la relajación. Y a nivel esquelético, aumentan el recambio, la reabsorción y la formación ósea, y aumenta el crecimiento lineal y erupción dentaria en niños. Recordemos el upregulation heterólogo de los receptores beta 1, porque en la guía de trabajos prácticos, en algunos problemas, esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta. Las acciones farmacológicas de las hormonas tiroideas ya las hemos nombrado. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo que está en la guía, donde vemos, por ejemplo, que hay un descenso de la colesterolemia porque aumenta la producción de ácidos biliares a partir del colesterol, que favorecen la hiperglucemia, aceleran la absorción de la glucosa a nivel intestinal, por lo tanto también van a favorecer la hiperglucemia. Estas cosas ya las hemos visto en la diapositiva anterior, así que no las vamos a repetir. Hay que tener en cuenta que las hormonas tiroideas son fundamentales para la maduración en general, en particular la maduración del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar un poquito del hipotiroidismo. Es la disminución de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroides. Puede ser primario, un déficit hormonal, por ejemplo, causado por fallo intrínseco de la glándula tiroides, que interrumpe la síntesis y secreción de la T3. Por ejemplo, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, bueno, la ablación quirúrgica con yodo radioactivo de la tiroides y la ausencia de yodo en la ingesta. Esto puede ser por una cuestión de regiones. Actualmente prácticamente la sal de mesa viene con la cantidad de yodo necesaria como para que esto no ocurra, pero en algunas regiones donde esto por ahí no ocurre o no hay acceso a la sal, digamos, de mesa industrial, se puede producir eh, digamos, la disminución de yodo en la ingesta, que puede llegar a un bocio endémico. Un bocio es un aumento en el tamaño y la vascularización de la glándula, y también dar cretinismo. Esto cuanto a el hipotiroidismo primario. También podemos tener hipotiroidismo secundario, que es debido, por ejemplo, al fallo de la glándula por un fallo, digamos, a nivel más superior del eje, ¿no? A nivel, por ejemplo, hipotalámico o hipofisial. Los síntomas que trae el hipotiroidismo, que los más comunes a nivel clínico puede ser la alopecia, pérdida de pelo, bradipsiquia, pérdida de memoria, edema palpebral, macroglosia, intolerancia al frío, síndrome del túnel del carpo, metrorragias, piel áspera, seca y amarilla, aumento de peso, reflejo aquilio endentecido, debilidad, espasticidad, estreñimiento, cardiomegalia y derrame pericárdico. El más grave de todos estos síntomas, que ocurre cuando la persona ha estado hipotiroidea por mucho tiempo, es el coma mixedematoso. En este caso podemos observar hipotermia, bradicardia, depresión respiratoria, hipotensión, falla multiorgánica, alteración mental y finalmente coma. En estos casos la alteración mental se produce por la falta de hormona tiroidea sobre el sistema nervioso. El tratamiento se da con levotiroxina, es decir, con T4. Prácticamente, como se observa, se utiliza poco la T3. Se prefiere utilizar la T4 y vamos a ver después por qué. Los preparados farmacológicos son levotiroxina sódica, que por lo general se puede dar por vía oral, salvo en casos como el coma mixedematoso, donde se debe administrar por vía intravenosa. También se puede dar la T3 como levotiroxina sódica o una combinación de ambas por vía oral. Hay que tener en cuenta que el tratamiento debe ser iniciado con dosis bajas para evitar, entre otras cosas, por ejemplo, el desencadenamiento de Angor, sobre todo en los pacientes ancianos y en las personas que tienen cardiopatía. La dosis inicial
aproximada de 25 miligramos de levotiroxina diaria por vía oral. Se irá incrementado cada 3 o 4 semanas hasta lograr una dosis de mantenimiento aproximadamente entre 100 y 200 microgramos diarios. Siempre hay que chequear la cantidad de hormona tiroidea. Una vez eutiroides, la dosis se puede incrementar si fuera necesario. ¿Por qué? Porque muchos procesos metabólicos, al incrementar el aumento de hormona tiroidea, lo que hace el organismo es empezar a, por una cuestión, digamos, de regulación, lo que hace es disminuir, digamos, su propia absorción y su biotransformación, por lo tanto, muchas veces se debe aumentar la dosis. La absorción de la T4 se puede administrar por vía oral o intravenosa, como ya dijimos. Se absorbe en el intestino delgado la T3 casi completamente y la T4 tiene un 50-80% de biodisponibilidad y su absorción disminuye con los alimentos. La distribución es generalizada de ambas hormonas. Habíamos dicho que además la T4 se unía con más avidez a las proteínas plasmáticas, en particular a la TBG. El metabolismo puede ser para conversión de T4 a T3, en el caso de la T4, va a T3 por medio de las desidrogenasas 1 y 2 o a T3 reversa por la desidrogenasa 3. Además, T3 y T4 se conjugan en hígado con ácido glucurónico y sulfúrico y se excretan por bilis, pudiendo realizar circulación enteropática. La eliminación, aproximadamente el 20-40% se elimina por heces, por lo que habíamos dicho de que se excretan por bilis. La vida media de la T4 es aproximadamente de 7 días y la T3 de un día. Estos valores pueden variar, pero lo importante es que la T4 siempre tiene una mayor vida media, permanece más tiempo en plasma que la T3, entre otras cosas porque, como dijimos, tiende a unirse con más avidez a las proteínas plasmáticas.